Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Espacios Vacíos, las oportunidades de tu vida. Aquí estoy de vuelta. Hemos estado en otros programas, ha estado mi colega Luis Medina, que lo ha hecho perfecto. Hemos tenido un material interesantísimo de grandes referentes latinoamericanos de la innovación, del emprendimiento, de la inteligencia artificial y empresas. No voy a seguir aburriéndolos con la inteligencia artificial porque ya hay mucha información de la inteligencia artificial, pero estas semanas está pasando algo muy lindo. La Artemis 2 giró alrededor de la Luna y batió el récord de el viaje donde el ser humano ha estado más lejos de la Tierra. Y esos 4 tripulantes de la Artemis 2 giraron a la Luna. No sé si eran 4 o 5, yo creo que eran 4, si me los pueden corregir, pero 4, y la siguiente invitada me los va a corregir. Y yo miraba la Luna en la mañana. Yo tengo empresas. Uno se agobia con las empresas y con las tareas que tiene que hacer. Pero cuando miré la Luna me di cuenta y me pregunté cómo el hombre logró llegar a la Luna. Y después le pregunté a Cowork, bueno, voy a hablar de inteligencia artificial igual, cómo lo hace. Y me dijo, paso a paso, separar en tareas. Pero Cowork no lo inventó. Viene de la administración, viene de la gestión empresarial. Y eso es lo que quiero hablar hoy día en este programa, pero me voy a dar mucho tiempo para hablar. Voy a tener una sola invitada, porque esto es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque esa llegada a la Luna, ese giro en la Luna es una empresa. La vida, las empresas mueven a los países, las personas son la energía de las empresas, pero las empresas son las que mueven a los países. Y la organización de esas empresas, la estructura de ese talento es fundamental. Y para eso tengo una invitada tremenda, experta, hija de empresario. Además, tiene empresas que ayudan a empresas y es como una recursividad. Entonces eso es lo que quiero conversar hoy día y agradecerle también a mi invitada. Así que eso van a ver en Espacios Vacíos, oportunidades de tu vida, y los voy a dejar pendiente de quién es la invitada. Ahora viene al tiro porque nuestro director va a hacer la edición rápido y va a llegar la invitada con la música de AC/DC. Pero bueno, bienvenido a Espacios Vacíos, oportunidades de tu vida, girando por el universo. Bueno amigos, y cuando seguimos en las vueltas por el universo, como decía Cerati, llegamos a nuestra invitada. Va a ser una sola invitada, porque nos va a hablar de gestión, nos va a hablar de gestión empresarial, nos va a hablar de E&G y varias cosas más. No sé si está bien pronunciado, pero bueno, ella me lo va a corregir y me va a corregir todo y nos va a enseñar y nos va a iluminar. ¿Cómo estás, Josie? Iluminar. ¿Todo bien o no? Sí, muy tú nos bien, iluminas. muchas gracias por invitar, muchas gracias por la música también. Eso, que la dedicaste, música, exactamente. ¿cierto? AC/DC porque tiene un nombre de Claro, nombre de rock y música rockera, entonces esa música es para ti. Bueno, soy 4ª generación escocesa. ¿En serio? Así que yo soy nada en el nombre, Black el apellido y después viene Divance, que es francés, una mezcla súper chilena. Muy enredada, bueno, sí. Pero somos eso, migrantes acá de Escocia. por eso me cuesta pronunciar tu nombre y solo te digo Josie. Y me dijiste que te dijera para los Josie. que no están Y escuchando, multicolor, con muchas flores. Josie, hija de empresario. Hija de empresario, sí. Muchas vueltas también, igual como eso, muchas vueltas. Tu padre hizo empresa también de telecomunicaciones, una universidad de telecomunicaciones muy famosa en Chile, quien es experta, vienes de este mundo, pero hoy día te has especializado en tu empresa en eso, en apoyar a las organizaciones, apoyar a las empresas a ordenarse, apoyar a los directorios, a las asesorías. Quiero que empecemos a profundizar de eso. Me encanta. Pero que también lo relaciones con mi introducción. Exacto. La vuelta a la Luna de la Artemis. Oye, y yo creo que nos regalaste algo a espacios vacíos que no se usa mucho cuando uno estudia en la universidad, estas conversaciones en el fondo de salir de la caja, que se dice, salir a pensar, ir hacia afuera. Se usan frases como subida al balcón. Sí, no se han escuchado. Entonces, el subirse al balcón, la mirada de helicóptero, y tú acabas de regalarnos una. En el fondo, la vuelta, irse a la Luna para sacar la fotografía de la Tierra. Sí, claro. Bueno, cualquiera de esos espacios, sean como sea, tienen el mismo objetivo. Y que en el fondo es cómo y cuándo, estructuradamente, me salgo del día a día, me pongo en una situación un poco más arriba y miro el entorno y consigo no solamente ver lo que está al frente, sino un poquito más atrás, con mayor profundidad. Entonces, eso es como si tuviera un cuadro también. Y no solamente veo el árbol de acá, sino que veo lo que está en el fondo de eso, el paisaje, el fondo, y me empiezo a cuestionar lo que está acá con los escenarios visibles a los escenarios predictivos que podrían suceder en el futuro cuando empiezo a mirar el horizonte. Entonces,
el darse la vuelta a la luna, en cuanto Sí, que claro. son 4 personas que fueron a la Sí, luna, y claro. que hay una mujer también, Excelente, canadiense, sí. afroamericana. Entonces, bueno, Apareció, tenemos una apa- diversidad también de apareció- miradas. Apareció un frasco de Nutella ahí, Apareció bien. la publicidad Sí. más cara de la 70 historia, con gratis. marketing gratis. Claro, gratis. Entonces, imagínate las conversaciones que deben tener ellos, no solamente de mirar la Tierra, sino Sí, claro. que mirar la familia, mirar su historia, cómo ellos se están reflexionando con esa diversidad que hay de conocimiento, de experiencias, de cultura, de género, toda esa diversidad en un espacio Claro, pequeñísimo, encerrado, y mirando entonces la Tierra y lo que ellos van a poder entregar en el futuro con las informaciones que están obteniendo. Entonces, la invitación 1, yo creo que el mensaje 1 para comenzar relacionándolo con eso es: ¿cuántas veces me hago la pregunta, yo como persona, yo en mi empresa, yo con mi organización, yo con mi familia tal vez, me salgo un poco de la caja, veo los escenarios, me voy hacia afuera y empiezo a mover un poco las piezas, pensando no solamente en el corto, sino en el largo? Perfecto. Cuando uno habla de subirse al balcón, es bien entretenido la dinámica, porque ustedes no sé si se acuerdan cuando han visto las películas antiguas, porque obviamente no vivimos en eso, pero cuando veían las películas antiguas, entonces se iban los dueños de los castillos cuando estaban las fiestas, Sí, claro. sucedía, ¿cierto? Entonces se subía al balcón. ¿Y cuál era la idea de subirse al balcón? Era un poco reorganizar la estrategia. Porque nosotros tenemos la estrategia y la táctica, ¿cierto? Tenemos bien la historia de Napoleón como buen estratega. No necesariamente todos son buenos para la batalla, claro. o no todos son buenos, en el fondo tenemos que tener locomotora, así como tenemos carriles, tenemos que para estrategia y para la táctica. Pero entonces yo me subo al balcón y veo un poco cómo se juegan las piezas, qué es los escenarios que están pasando, qué está tomando él, qué está conversando, cómo está mirando tal, y con esa información nueva yo vuelvo bajo y vuelvo a jugar con las piezas de acuerdo a la política, a lo que quiero lograr, al cliente que quiero movilizar, qué es lo que le interesa, o sea, obtengo información. Y eso es lo que poco habitualmente pasa. Sí, claro. Estamos en el día a día. En el día a día, en la vida, en la familia, en la empresa, porque no tenemos esos espacios de poder mirar desde fuera y poder hacer nuevamente el juego de estrategia. Bueno, es lo que yo decía en la introducción, yo sí, que me la escuchaste, es uno se siente agobiado muchas veces como empresario con todo lo que ocurre y no tenemos ese espacio de mirar el balcón, de mirar desde el lado, desde arriba, desde abajo, mirar para atrás y para adelante. Son cosas que el día a día no te deja. ¿Cómo lo has logrado, hija de empresario? Viviste en Brasil, trabajaste en empresas corporativas, después llegaste a Chile ofreciendo primero el tema de ESG y ESG, ¿qué es? Cuéntanos qué es esa sigla primero. Bueno, un poco el connecting the dots que siempre Eso, digo, y empieza ahí a conectar me qué dejando pasó. otros mensajitos también que son súper, me encanta lo que nos están viendo, que se lleven algo. Esa es la idea Yo de este hago algunas programa. cosas en inglés, las digo, ya me sale la escocesa, pero las voy traduciendo. Eso. Para que después nos ganamos el chilenismo con el Span English y todo, pero en el fondo es que hay algunas que se dicen, las van a escuchar más seguido en Sí, inglés, claro. y las traducimos. Pero a mí me encanta el maletín de herramientas o el toolkit. Perfecto. Entonces, todo lo que nos están escuchando hoy día, para que no sean espacios vacíos, sino que salgan con espacio y con muchas herramientas, uno de esos es el connecting the dots. Entonces, cuán importante es que yo vaya conectando los puntos de la vida para poder decir, bueno, ¿para dónde voy con todas estas herramientas que yo he ido, o las mochilitas que voy armando en el camino? Entonces, claro, en este track record rápido que tú señalas, efectivamente, fue rapidísimo, hija de empresaria, hijo de empresario muchos años, en muchos tipos de empresas, experiencia en Brasil, una empresa corporativa, multinacional, viví en UK también. Entonces, cuando vuelvo en los últimos años y me dedico a la última empresa familiar que ya lleva más de 20 años en el mundo energético, donde hicimos los primeros proyectos de generación cuando se había cortado el gas de piscina. Nos cerraron la llave, los más jóvenes no van a cachar nada de lo que estoy hablando, pero bueno. Porque ahora abrieron la llave de nuevo, porque está abierta de nuevo. Hubo una época en que corríamos riesgo en el fondo de tener electricidad, y más aún en el periodo nocturno, no teníamos energías renovables que también por sí también no son constantes, en el fondo son intermitentes. Entonces, ¿cómo resolvíamos eso? Y encontramos esta solución de poder entregar soluciones a través de plantas de generación. Bueno, y ahí eso es la E de energía. Y con el tiempo se fueron armando ciertos criterios que se le llamaron el ESG o el ASG, que lo que trataron fue ordenar un poco la conversación de la sostenibilidad, que fue o ha sido súper manipulada al punto de que en el fondo se ha transformado en palabras marqueteras muchas veces. Todos son sostenibles. Correcto. Hubo un tiempo que se discutía mucho ya, pero ¿es sustentable o sostenibilidad? Bueno, la conversación va también pasando por ciertos niveles de madurez.
Hoy día los ESG lo que nos ayudan a ordenar un poco criterios de temáticas varias que uno ve en lo que uno hace, en los productos que uno compra, en cómo la organización se organiza, se estructura, y que el foco es poder trabajar en temas de medio ambiente, que pueden ser en la práctica temas de eficiencia energética, cómo implemento energía renovable, cómo incorporo la electromovilidad, por ejemplo, todo lo que sea eficientar, reducir, que va prácticamente impulsando, y lo volvemos a conectar con la mirada del planeta, ¿cierto? De poder decir, bueno, cómo cuidamos de nuestro planeta, y ya sabemos que la ciencia climática, ciencia, data real, nos demuestra que en el fondo los efectos del calentamiento global, que también hace un par de años seguíamos en la conversación de que si esto era activismo, si era verdad, no era verdad, o sea, claro, que la culpa no sé quién, y si China no lo hace, ¿para qué lo va a hacer yo? Y así estamos en esas conversaciones. Bueno, el nivel de madurez empresarial ha cambiado. Vemos todos los años que hay una junta en Davos, en el fondo, que se ven todo lo que es el World Economic Forum, que es de empresarial, nos pone los riesgos, en el fondo, más importantes a corto y a largo plazo. Y ahí nuevo, frenamos, ponemos el corto acá y ya miramos los 10 años siguientes. Ahora, en tu metodología, en lo que haces en tu empresa, ayudas también a las empresas a conectarse con eso, con sostenibilidad. Porque ahí viene un punto importante. Cuando uno habla la E, la S y la G, solo para terminar un poquito las siglas que nos ayudan a ordenar. La E o la A, S, G, que también algunos se lo saben en español también. Pero tiene que ver cómo yo voy tomando decisiones de cuidado con el medio ambiente, que van en el foco de, ¿cómo hacemos para que el planeta no se siga sobrecalentando? Porque si se sigue sobrecalentando, los efectos que vamos a tener son diversos. Y eso es no solamente... no me va a afectar a mi empresa. No, sí te va a afectar, porque te va a afectar o porque alguien te va a poner un cambio normativo, o te va a afectar porque en el fondo tú exportaciones e importaciones, o te va a afectar con el cambio del cliente que tiene un hábito distinto. Hoy día los clientes, sobre todo los más jóvenes, empiezan a buscar ciertas cosas en las compras de los productos, en las empresas, cierta responsabilidad que también podrían significar un castigo en la sostenibilidad del negocio. En el mundo financiero hay financiamientos especiales también a empresas, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, todos están privilegiando también. Entonces, y los bancos grandes privilegian empresas que tengan este sello. Todos tenemos que tomar conciencia que tenemos que ir ayudando a este medio ambiente, que al final tiene que ver con mitigar y reducir todo lo que son los gases de efecto invernadero, que cuando hablamos sobre todo de la mayor cantidad de los gases que no vienen de las vacas, que no vienen de las energías. De la energía, sí. Le echan la culpa a las pobres vacas. 76% del aporte es en el mercado energético, por eso donde hemos tratado y con mucho esfuerzo, y el rol de Chile ha sido transitar, hacer una ley de cambio climático, poner cambios en el fondo del plan de electromovilidad, y Chile ha sido súper impulsor de todo eso, pero en el fondo se tiene que ver con la E. Y ahí entonces después vamos conectando como con la S. Vale, ¿qué pasa con la S? La S es lo social. ¿Cómo cuidamos de las personas? ¿Cómo cuidamos de nuestros colaboradores? Por mucho tiempo, decíamos siempre, en el fondo, el empresariado, también temas de madurez, pero que todavía hay ciertos sesgos que todavía escuchamos. El empresariado se preocupa por sí mismo, lo único que quiere es rentabilizar a sí mismo y ganar plata. Y no se preocupa el entorno. Entonces tuvieron que empezar a aparecer ciertas mejores prácticas que le dijeran, a ver, si usted no cuida a sus clientes, no cuida a sus colaboradores, no cuida a sus proveedores en la cadena, que eso ni siquiera lo hablábamos antes, entonces sí tienes un riesgo de negocio. Perfecto. Sí te van a castigar, entonces empieza a cuidar de la S, te lo tuvieron que ordenar, te lo pusieron en un criterio. Y además de eso, también tienes que incluir a quienes piensan distinto, a quienes son distintos que ti, porque si no tienes un riesgo en el fondo de perspectiva. Claro. Y entonces ahí viene la S cuando empiezas, entonces las mujeres también podríamos incluirla, también hay que incluir la diversidad física, también hay que incluir la diversidad en el fondo también de elección sexual. Claro. Hay diferentes culturas, entonces empezar a ponerle orden a la mesa para incluirse estas cosas. Perfecto. Cuando yo no hago las cosas por voluntad, por compromiso real, alguien viene y me empieza a poner el cumplimiento. Ojalá todo el mundo nos moviéramos por la C de compromiso y no por la C de cumplimiento. Pero obviamente, como hubo muy malas prácticas en el pasado, entonces nos empiezan a ordenar a través de la S. Y por último tenemos la G, que es la última de la línea, pero la verdad es que con el tiempo uno se empieza a dar cuenta cómo esta G empieza a tomar más fuerza, y es como la mesa que tenemos acá, ¿no? Cuando es casi la pata. Porque si yo no tengo una G, que es gobernanza, difícilmente voy a tomar decisiones de E y difícilmente voy a tomar decisiones de S. Eso es lo que te voy a preguntar, porque las dos primeras letras o los dos primeros conceptos suenan a problemas para la empresa. Suenan a peso, a costo. O inversión.
O sea, al final los empresarios en general le decimos costo, porque es un costo, son tareas que no hay que hacer. Pero efectivamente, si no existe la pata en la mesa, la gestión, para ver esto integralmente, tiene una mirada muy de corto plazo. Y yo creo que eso es lo interesante de esa gestión, de esa gobernanza que tú dices. No es gestión, es gobernanza. ¿Por qué esa GA ha empezado a tomar cada vez más relevancia, que antes se consideraba mucho más desde el compliance, cumplimiento legal? Hoy día ha empezado a tomar mucha más relevancia por el hecho que hoy día estamos también cambiando nuestro modelo de hacer negocio. Y nuestra forma de hacer negocio ha cambiado a un modelo más de emprendedores, ¿cierto? Claro. Emprendimiento. ¿Por qué? Porque el mundo, el talento, la forma de hacer empresas cambió. La gente ya no está toda la vida en una empresa. Sí, claro. Yo no escucho yo soy hija, como decía, ya mi generación ya venía distinta. Sí, claro. Generaciones o paralelas, un poquito antes, veían que la carrera profesional era en un lugar y yo ahí me quedaba y existía una seguridad de estabilidad laboral, por lo menos hasta los 60, 65 años ibas a estar ahí. Hoy día ese mundo evolucionó, correcto, cambió, mundo buca, mucho más dinámico, y hoy día hace que en fondo nadie esté súper seguro, claro, en ese nuevo mundo. Entonces puedo ser empresario. Hay gente hoy día, hay claro, chicos en la universidad que cuando estudian ya no están pensando en trabajar en el negocio familiar muchas veces, no, claro, porque quieren las cosas mucho más inmediatas, y el negocio familiar significa meterse en el negocio del papá por muchos años. Yo lo hice, sabía, mis dos hermanos dijeron no. Y yo dije, bueno, yo voy a apoyar a mi familia. ¿Y lo recomiendas? ¿Recomiendas trabajar en el negocio de tu familia? Sí. ¿Existe? No me lo dijiste. ¿Viste? Algo pasó ahí. Quiero que... Existe. Bueno, para no eso me lo dijiste así, sí, por supuesto. Te voy a responder profesionalmente. Es muy bueno tener protocolos familiares. Okay. Y dividir funciones y roles y dividir la organización por talentos y no necesariamente por confianza. Okay. Hemos escuchado mucho, han salido muchos artículos en este último tiempo, temas de familia y sucesión, el caso sobre todo que leímos hace poquito con la empresa Rosen, también son casos de familias empresarias y que se van adecuando. Lo importante es que siempre estén las funciones que impulsan el negocio, más allá muchas veces de la confianza o porque sea un familiar o porque nos corre la misma sangre. Sí, claro, claro. A veces eso no es la mejor decisión para la sostenibilidad del negocio. Entonces, como ha cambiado esta forma empresarial, hace que en el fondo las empresas son más dinámicas y tienen que ir tomando más decisiones más ágiles y empiezan a tener más presiones. Y hoy día está la moda de, pucha, hago un exit, sí, claro, o cómo vendo mi negocio a un venture capital, me conecto con una empresa, me adquieren, vendo mi participación. Y todas esas etapas lindas de crecimiento significan decisiones importantes. Y eso significa, más que la gestión, significa tener ciertos sistemas y procesos que me ayuden a mí a tomar buenas decisiones, porque si no puedo terminar hipotecando aquel sueño de emprendedor que yo tenía. Todo ese activo lo termina... Y lo pierdo y empiezo a tomar malas decisiones que finalmente hacen que yo como dueño de mi negocio, sobre todo los jóvenes que decíamos que hoy día ya no sueñan con estar con esta empresa, sino tener sus propias empresas, bueno, también cómo le vamos seteando desde jovencitos que hay que tener ciertos sistemas y procesos y siempre tener la organización lo más ordenadita posible para que siempre sea posible una compra de tu organización. Y cuando quieras que alguien te invierta o se meta contigo para ponerle ahí una buena inyección de capital para tú seguir creciendo, que tomes muy buenas decisiones, porque hoy día no son las decisiones, son solo financieras, que es lo que uno constantemente ve. Bueno, me pasa plata, fantástico, vamos. Alguien evaluó en lo que se llaman los due diligence, ahí viene otro concepto, que son como las evaluaciones que uno hace para tomar decisiones de venta o de compra. ¿Alguien evaluó la cultura? ¿Alguien evaluó que esa persona pensara como yo en el propósito cuando formé esta empresa? Porque lo voy a tener como socio, o lo voy a tener dentro, va a querer opinar y no me gusta que opine alguien. Y claro, va a tomar decisiones, y cuál porcentaje va a tener. Entonces, todas esas cosas, en el fondo, pueden ir cambiando absolutamente el rumbo de la organización que tú formaste. Y por eso es que empiezan estos elementos de gobernanza a tener más importancia. Ahora, tú te concentraste más ahora en el último tiempo en eso, en la G de gobernanza. Bueno, yo vengo de la E, sí, claro, y ahí yo siempre digo, bueno, ahora estoy en la G, pero vengo de la E a la S, y además hay otros criterios que tienen que ver con la sostenibilidad, que la sostenibilidad, por si no voy a poner el concepto también un poquito ahí como regalo espacios vacíos, la sostenibilidad no tiene que ver con que si yo soy más verde o si yo hago más cosas medioambientales o sociales. La sostenibilidad tiene que ver en cómo yo ayudo a la organización o ayudo al planeta o yo a que se mantenga
compartiendo, generando valor a los accionistas y a mis diferentes grupos de interés, colaboradores, autoridades, clientes, etcétera, en el largo plazo. Eso es la sostenibilidad. Ahora, tú dices, vengo de la E y ahora estoy en la G, pero en realidad es integral. La G gobierna todo. Si no tienes la G, no tienes la E ni la S. Al final es un proceso que has ido recorriendo. Y eso es lo que me interesa conversar contigo en la segunda parte del programa, porque ya quiero que me cuentes, esto es lo que has ¿Cómo visto. se hace en la G? ¿Cómo se hace la G? ¿Qué has visto con tu experiencia real en las empresas? Porque todos decimos que somos ordenados, que tenemos empresas, pero empresas no es pagar el IVA ni vender. Empresa es hacer mucho más de lo que tú dijiste. Está incluido todo lo que tú dijiste. Los procesos no son aburridos, porque todo el mundo no quiere, le hace el quita a los procesos. Porque no, es que son aburridos, ¿no? Son fundamentales para que la empresa opere sin ti, como empresario y como fundador. Y eso muchas personas no lo piensan, porque eso es de mediano y largo plazo, no es del corto. Así que en la segunda parte del programa ya quiero entrar a tierra derecha. Bien. Y a los consejos prácticos, a los tips, a la metodología YOSI para la administración de empresas. Muy bien. En un mundo cada vez más digital, las evaluaciones de riesgo financiero están cambiando. ¿Sabías que con IA puedes predecir el comportamiento de pago de pequeñas y medianas empresas con alta certeza, mejorando su acceso a capital? Red Capital está transformando el análisis de riesgo con inteligencia artificial. Con foco en scoring de crédito online para empresas, desarrollamos un robot potenciado por Machine Learning, liderando el mercado en Chile, Perú y Colombia. Conoce más de cómo Red Capital está transformando la evaluación de riesgo con inteligencia artificial. ¿Estás listo para apoyar el futuro de las pymes? No voy a hacer ninguna introducción, voy a seguir hablando porque estoy muy entretenido con la YOSI. Está muy buena la conversa. YOSI, ¿cómo está? Bueno, ya. La primera parte fue introducción. Estamos rockeando aquí con la rockeando, sí, por supuesto. Y además está muy buena y quiero seguir rockeando. Vinieron a Chile. No, nada, hay rockeros así. Ya estaban viejitos, pero vinieron igual a cantar y a repartir su magia. YOSI, ahora la segunda parte del programa ya es lo práctico. ¿Cómo llegaste a ser tu empresa? ¿Cómo se llama tu empresa hoy día? Consejo 360. ¿Y cómo llegaste a ser tu empresa? ¿Cómo con toda esa experiencia? ¿Y qué es lo que estás viendo hoy día en el mundo? En Chile, en los empresarios. Y te quiero hacer una pregunta después de la moda de los directores. Bueno, entonces, va a venir. Dale, ahora que te la conecte, te la conecte. Cuéntame. Bueno, a ver, habiendo trabajado en la empresa familiar, habiendo los dolores, las dificultades de organizar un consejo empresarial o directorio, pero que el directorio no funcionaba tan bien como directorio. ¿Tú te das cuenta de eso? Me daba cuenta de eso. Tu papá hacía directorio y no funcionaba tanto como directorio. No funcionaba tan bien como directorio. Y tú eres chica. Bueno, eres chica todavía, pero ¿cuántos años tenías en ese tiempo? No, 20 y pocos años. Y tú mirabas a tu papá como el dueño, en general los empresarios. Claro, ahí hay un súper buen tip. A mí muchas veces me preguntan, dicen, bueno, que cuando tú quieres emprender, y yo habiendo visto todos los emprendimientos de agromodelismo, de salmones y etcétera, que ya ahí les podrán contar, de televisión y todo, pero bueno, el que decía que más duró y que hoy día existe, que es Grupo Imelsa, y Imelsa Energía, que es la comercializadora de energía, al final yo creo que ahí la receta que funcionó muy bien y que es una de las recetas que yo también promuevo mucho cuando alguien me pregunta, y que tiene que ver con escoger bien a los socios. Y escoger bien a los socios no tiene que ver necesariamente con la confianza. De nuevo, cuando uno tiene una mesa, qué buen punto. Y aquí viene algo que yo hablo mucho que tiene que ver con el talento de impacto de las personas. Para mí el framework del talento tiene 3 C. Los conocimientos, las competencias y los comportamientos. Perfecto. Las 3 C del talento impacto. Entonces, cuando yo escojo un socio, yo también debería, socia o socios, en el fondo, sí yo debería ver cuáles son esos comportamientos, conocimientos y todo lo que tiene que ver también con las competencias o habilidades. Calcen contigo y con la empresa que estás creando. Y que sean el complemento tuyo, porque si los dos corren a través de la misma pelota, se van a chocar. Si los dos, en el fondo, en un mapa de colores, que uno dice, uy, unos más rojos, unos más verdes, si ustedes hacen complemento, de nuevo, es un buen match. Perfecto. Entonces, la empresa familiar fue un buen match porque había uno que era muy administración, el otro que era el soñador, el abridor de oportunidades, el otro aterrizaba en las oportunidades y el otro complementaba con la parte técnica. Eran 3 socios. 3 socios, perfecto. 3 socios. Entonces jugaban esos roles. Ahora, ¿qué es ese es un tip que tú le das a las empresas cuando uno tiene que tener socios. Yo tengo como socio a mi hermano, pero dijiste algo fundamental y es no solo la confianza. No. Es la confianza, mi hermano es mi socio hace 30 años, mi amigo, y
probablemente no le voy a hacer ningún análisis de claro. números ni de colores porque no puedo, porque soy incondicional. Claro, aunque siempre es bueno porque eso te sirve Claro. para poder saber de qué forma ustedes juegan muy bien el Sí, partido. claro. Porque cuando vas a una reunión de venta, por ejemplo, y los dos tienen que ir, cada uno sabe, Sí, claro. entonces ahora esta parte me toca a mí, si todos tenemos que ser No, complementos. ¿sabes lo que pasa? Ya no vamos a reunión de ya. venta juntos porque nos interrumpimos. En todas las reuniones nos interrumpimos. Bueno, probablemente son más parecidos No, que pero yo. eso es lo que pasa. Quiere decir que, como dijiste tú, que Sí. probablemente hacemos cosas muy similares y ya nos estamos interrumpiendo. Claro. ¿Te fijas en la edad Y que ya ahí tenemos? hay Llevamos una 30 etapa, años. entonces cuando la empresa crece, entonces como, ok, ¿dónde están tus mayores competencias? Ok. Y te ubico y te Perfecto. coloco. Y ahí es cuando las empresas empiezan a moverse en, uy, me coloco como asesor, Ok. me subo a un directorio, Bien. me pongo en otro Pero movimiento, entonces, me organizo con familiarmente. tu experiencia de los 20 y tantos, con tu padre, veía, me imagino, ya Efectivamente. mirando cómo Sí. es, me imagino que es un abridor de muchas oportunidades porque de energía, una universidad de televisión, debe ser Sí. muy parecido a mí. Yo lo quiero conocer, mándale algo. Porque debe ser muy A parecido. Jimmy porque- Black, saluda. porque uno va mirando cosas, pero para atrás el desastre lo tiene que ir arreglando alguien. O la muy buena, porque nos pasa mucho a los empresarios soñadores que uno cree que tiene la muy buena idea, pero la ejecución es la clave. Entonces, tú lo que viste era a alguien con un carácter, me imagino, fuerte e inspirador, porque Sí. lo seguían. Pero lo que me estás diciendo ahora, de las empresas que Pero subsistieron, ¿cómo las vais ordenando? Claro. eso es lo que te quiero. Entonces, desmirar eso, luego mirar toda la experiencia de fuera y ver cómo entonces las empresas acá se movían muy poco por el tema de la estrategia. Yo encontré que la estrategia era tan Claro, básica, era como, importante. caramba, así El como primer paso. el primer paso, o sea, como si no tengo una estrategia para dónde voy y cómo lo sigo, y la verdad es que terminó siendo el gran dolor de muchas, Ok. de muchas organizaciones. Yo tuve la suerte de llevar a la empresa y hay un aprendizaje existían las mejores empresas chilenas Ok. en alguna época, que era Sí. un premio que se daba entre una universidad, una banca y una Big Four. Me acuerdo. No le voy a hacer publicidad a nadie, así que Recuerdo. eran tres. No le hace ninguna publicidad porque no gané ni un premio. Sí, me gané premio. ¿Te ganaste premio? Me gané Sí. premio, Entonces me dilo, gané, po. me gané hasta una Pero- beca de mujeres. Entonces así que dilo, po, me dilo. impulsaban el liderazgo femenino. Así que, bueno, gracias a ello estudié mi MBA en la UAI. Ahí pasé una parte de la... Y Bueno, no los quería decir, yo los diría. entonces, Mejor Empresa Chilena ayudaba, reconocía a las empresas y lo Ok. que miraba era efectivamente el tema de la estrategia. Entonces me empecé a dar cuenta cómo es que las organizaciones van dejando la estrategia y no la viven. Y fue uno de los primeros pasos que terminé impulsando dentro de la organización. Pero después, y en este track record para ya en Poder Moderno, en el fondo fui a emplearme a hacer buscar otras cosas, Ok. consejera de universidades, empezando los dolores académicos, de cómo la parte académica le costaba tanto ver al empresariado, tratando de hacer puentes, Sí, claro. ODS 17, Nos que cuesta en me parece Latinoamérica los puentes, eso. En Chile nos cuesta eso. Entonces la academia pensando en pero el empresario no piensa así. Después tuve la oportunidad de liderar una comunidad internacional en temas de cambio climático, de directores, y poder hacer los puentes con el Ministerio de Energía, Claro. Ministerio de Hacienda, Ministerio de Medio Ambiente. Todavía represento al Ministerio de Energía en una iniciativa global que se llama Embajadores para Mujeres, que es el Equality in Energy ¿Y a qué Transition, hora tenés que tiempo impulsa para a la hacer mujer, todo igual que tú, eso? po. Y vamos a la radio juntos, ¿viste? ¿Verdad? Y aún así Encima me tengo un gusta. panel en la radio. Pero entonces, en el fondo, lo que pasaba era que empezamos a ver que en esto había una falta de comunicación y puente, y Ok. nadie se estaba poniendo como mucho el dolor del empresariado, Perfecto. que al final, que yo siempre digo, el que agarra viene a publicidad al otro, a los bancos, pero antiguamente era el DigiPass. Sí, claro. Que estás con el DigiPass, que tienes que hacer gestión sobre los recursos del papel higiénico, Claro. del papel, de la impresora. Estar pagándolo, Y como decís estar- tú con el Digipass, estar pagando pagando los con el sueldos y los Digipass. veías en reuniones con el Digipass. Que Con el DigiPass y estáis en reunión, claro, y eso, claro. perdón, eso se ve hasta el día de hoy. Pongámosle que ahora la coordenada o con el celular, pero hasta el A mí día me de tocó- hoy a tú mí paras me- una reunión y vi al empresario que está Claro. teniendo, espérate que tengo que hacer una Yo soy más viejito y me tocó reuniones, almuerzos, donde venía el Junior con una maletín para firmar para firmar el cheque. Sí, Bueno. claro. Ah, sí, verdad. Sí, claro. Eso se hacía antes, claro, te Tú perseguía. no, pues tú no te acuerdas de eso, ¿no? Yo lo viste en la película. Era una serie de televisión. Ya. Bueno, pero entonces esa es la realidad. Y entonces, ¿cómo le cuesta a muchos ver esos puentes de la realidad de que el empresario se tiene que acomodar? Que le encanta el benchmark, le encanta mirar qué es lo que está haciendo el otro. Pero la verdad es que hacerlo, lo tenés que hacer con los recursos que Claro. tú tienes, en los tiempos que tú tienes, con la plata que tú tienes, pero igual lo quieres hacer. Entonces, ¿cómo desde la empresa mediana podíamos mirar hacia adelante, mirar mejores prácticas y construir rutas? Y yo creo que con eso yo me fui quedando Perfecto. y que lo fui conectando con los temas de sostenibilidad, porque la sostenibilidad es una ruta. Nadie te pide que mitigues de un día para otro. Nadie te pide
Nadie te pide que en el fondo seas resiliente por un día a Claro. otro. Oye, tienes que ser resiliente. Ahora viene no solamente cambio Nadie te climático, pide mitigación, sino adaptación. Adáptate a tiempo. Ya, Claro. pero es que no es como adáptate a De tiempo, ahora. Ramón, O mañana, llega la luna, adáptate. o llega la luna mañana. Bueno, Es vino un la pandemia, proceso, efectivamente, claro. nos tocaron temas que nos tuvimos que adaptar rápido. Pero hay un proceso. Entonces, como decís tú, la luna, el ejemplo de la Sí, luna. claro. ¿Cuántos años entonces de preparación tuvimos que tener para poder llegar allá? Sí, Entonces, todo es una ruta. Entonces, la primera invitación yo digo, de la guata de empresario es como, yo quiero hacer las cosas que están allá, que están haciendo los grandes, pero yo ¿Cómo tengo lo que hago? hacerlo a mi tiempo y teniendo una ruta. Y eso yo creo que quedó muy grabado en mí. Perfecto. Y cuando fui a liderar comunidades de directores en cambio climático, en directores aquí en armé programas para mujeres en directoras, porque también empezó la ley de más mujeres en directorio, o de cuota se llama al principio, qué bueno que se le cambió el nombre. Vi una necesidad, Así se llama. así se llama, vi una necesidad de decir, bueno, pero la conversación en la mesa, ¿cómo llevamos a las mujeres allá también? Si no es solamente formación Claro. y aprender en el fondo de gobierno corporativo y aprender en el fondo los deberes y derechos, sino también cómo es que yo llego a movilizar esas mesas de director y que incluyan mi voz Perfecto. también en esa perspectiva, y que no tiene que ver solamente con la cuota, sino que con el mérito. Entonces, habiendo liberado eso, di un espacio en estas partes de comunidades donde dije, bueno, aquí hay un montón de gente que se está formando en directores, hay un montón de mujeres que se quieren ser directores, Claro. porque se volvió un activo ser mujer, que digámoslo, Sí, está hay, bien. hay una Está etapa, bien. hay una etapa, hay una ley ahora que impulsa eso también, porque por compromiso no se ha tomado, Sí, claro. hagámoslo por cumplimiento, por lo menos hasta que se vuelva un hábito de tener diversidad en la mesa, que ojo, no tiene que ser, yo siendo mujer, no es que promueva la diversidad femenina. Si yo veo un grupo, un directorio o una empresa que está tomando solamente hombres, yo me pregunto dónde está la diversidad, no en género. Yo me pregunto es cuál es la diversidad De puntos de vista. pensamiento. Sí, claro, obvio. Porque si mi amigo, mi hermano, mi vecino, y están todos sentados en la mesa y la decimos, oye, vamos a invertir en el terreno que está acá, compremos terreno, fantástico, porque me queda al lado el colegio de los niños, sí, a mí también me gusta porque podemos ir a Claro. jugar golf después, y todos tomaron decisiones pensando en En su ello. ombligo, porque todos piensan igual. Claro. Pero nadie pensó en que cómo iba a llevar el administrador del edificio, el Sí, portero claro. si iba a lograr llegar, si los clientes iban a llegar. Y entonces ahí es cuando genera tanto valor tener personas que piensan muy distinto, a veces muy disruptivo, pero que tienen que ver con la estrategia Claro. del negocio. Claro. Y no tiene que ver otra vez con solamente la confianza. Porque si la estrategia de mi negocio cambió, porque me tengo que adaptar a lo que está pasando, porque mis clientes están cambiando, los hábitos de consumo de mis clientes están cambiando, y tal vez mi público al que le estoy vendiendo tal vez es otro público al que yo le vendía, ya no es, no sé, le ha pasado al sector automovilístico, le ha pasado a todos los que son los retail, al sistema financiero. Entonces, si está empezando a cambiar, ¿yo quién debería sentar en la mesa? A alguien que represente esa voz, Sí, claro. no al mismo grupo etario que está sentado, que piensa No, con que una tiene otro- cabeza... y no solo que piensa, que tiene consumos distintos, que tiene comportamientos distintos de su Exacto. grupo. Entonces, ahí empezamos a conectar elementos. Uno es que hay personas que están disponibles hoy día con mucha trayectoria, Ok. con la sed de conocimiento, con la sed de competencia y con la sed de comportamiento éticos, Claro. valóricos, de innovación, de creatividad. Tienen comportamientos distintos, empatía, comunicacional, etcétera. Tienen comportamientos distintos. Y esos 3C, hoy día hay muchos de ellos que hoy día no están llegando a esas mesas, y hay muchas no hay mesas de Claro. discusión que se puedan ir a dar una vuelta a mirar la tierra desde afuera o subirse al balcón, o hay mesas que son muy dispares o muy iguales, y entonces no están mirando la estrategia del negocio, si la estrategia cambia. Entonces, el primer punto, antes de decir, ¿tengo o no tengo que tener a alguien que me acompañe a mirar mi estrategia desde afuera? Sí tengo. ¿Cómo lo tengo que tener? Lo tengo que tener no solamente por una diversidad, porque sí, porque voy a escoger una mujer, Claro. voy a escoger, no sé, uno de 20 años, no sé. No, tengo que escoger mirando mi estrategia. Yo sí. Entonces la pregunta es, ¿tengo estrategia en mi negocio? Y ahí nació Consejo 360. Y ahí empieza. Eso es. Empieza de la necesidad de tener la Perfecto. estrategia. Ahí te diste cuenta. Tu activo. Espacios vacíos son 5 ingredientes, que son activos. Que sé que soy a quien conozco. Tú Claro. conocías del mundo empresarial, conocimiento de ser hija de dueño de empresas, estuviste en directorio, estuviste en grandes directorios, conoces al mundo empresarial, que sé que soy, y eres emprendedora, porque también eres emprendedora. Y creaste esta empresa, no sola, ¿cierto? No sola, porque ahí ¿Tienes fui a socios? encontrar socios. ¿Socios o socias? ¿Qué tienes? ¿Socios o Tengo socias? socios.
socio, un socio, Un socio. que lo conocí yo la otra vez en un evento de ETM, porque ahora somos partners también de ETM, que hemos estado todo el tiempo colaborando. Y me con imagino que cumplió con las 3C. Cumplió con las 3. Excelente. Yo lo vi ahí bien ordenadito. Y también bien preocupado de que mencione esa... No, porque en toda esta conversación llevamos casi 40 minutos. No sé cuánto llevamos, Nico. 34 minutos. Y no hemos hablado de Consejo 360. Entonces le voy a mandar a tu socio un súper saludo. Y vamos a tener una publicidad aquí. Mándanos un video. ¿Cómo se llama? Cristian Retamar. Cristian, mándanos el video de Consejo 360 para incluirlo aquí en los comerciales y en la publicidad. Porque yo sí confío, o sea, yo sí creo en lo que tú dices. Porque la Joyce no nombra Consejo 360, pero yo lo voy a nombrar. Así que Consejo 360. Y ahora en la parte después de la publicidad vamos a hablar ya de lo que hace Consejo 360, de los tips, de los secretos de cómo ser una mejor empresa. Bueno, seguimos con Josie y este programa que se llama Consejo 360, sin nombrar a Consejo 360 en Espacios Vacíos. Josie, bueno, pero eso es parte de la marca personal por también, supuesto. ¿cierto? No, pero hablas además, de confianza. obvio. Las personas confían en las empresas, los Sí. activos no solamente. Ahí, mira, otra cosa importante. Cuando ves la estrategia, el activo más importante no necesariamente tiene que ver con la publicidad o Claro. lo que tú vendes. El activo puede ser el activo intangible. Sí. Y en este caso, la historia ¿La de historia? los socios, Sí, claro. del track record y por La qué dónde confianza. llegamos, tiene que Entonces, ver con la confianza. primer y qué es un ingrediente de activo. Espacios Vacíos, activo. Los activos, que ya lo hablamos, o sea, tenías cómo hacerlo. Segundo, espacios vacíos, cosas que tengo y no ocupo. Y encontraste a mucha gente con experiencia que eran directores Encontré 2 espacios y no vacíos. estaban usándose. Y las empresas que tenían mesas de directorios o de asesores que no se estaban utilizando con eso. El tercer ingrediente son los clústeres, grupos de comportamiento común. Te fuiste a las pymes, a las empresas medianas, no a las pymes solamente, a las empresas medianas. Tú también trabajas con empresas más grandes que después lo vamos a hablar, pero saluda a tus clientes grandes. Pero empresas medianas, porque hay un clúster de empresas que están entre... Están muy filos. No necesito directorio, claro, no necesito directorio porque son muy chicos, Exacto. pero lo necesito porque no sé, y ahí está un Ahí clúster queda. importante. Y el cuarto, que son los dolores. ¿Qué es el dolor de estas empresas Sí. de gestión? Entonces ahora cuéntame, ¿qué dolores, hace Consejo sí? ¿Qué hacemos 360? en Consejo 360? ¿Cuál es su aproximación? ¿Cuál es el método de Consejo o el método Joyce? Buenísimo. Joyce. Ordenar. El método Ya. mío ¿Cómo es el ordenar. método? ¿Cómo es el método? Yo tengo mi empresa, por ejemplo. Llegaste a Serviex, a Grupo Digital Bank, que es mi empresa. ¿Qué es lo primero? ¿Cuál es el primer desembarco? ¿Y cuál es la metodología para que nos llevemos pasos prácticos? Bien. Después escribir un dolor libro también para que... Buenísimo. Oye, escribamos un libro. Libro de Consejo 360. Este programa lo podemos ir dividiendo en los capítulos. Hay muchos Lo haremos. temas de gobierno corporativo. Por eso, así lo que haremos. Este es solamente como la primera, como Por eso, cama arriba. por de eso la este bebida de la programa luna. es solo primera vez que hacemos un programa solo con una invitada, porque yo sabía lo que me esperaba, porque venía somos conmigo. panelistas de la radio. No, Lo pero siento, no es muchas mala. gracias. Espero que estén muy entretenidos, Estamos muy aprendiendo entretenidos. mucho a través de Dale. la experiencia. de que soy la Aproximación única. a una empresa. Bueno, ¿cuál es qué me dolió? Hablando entonces, ¿por qué veíamos los temas de sostenibilidad? Sí. ¿Qué me dolió? Que fue el gran movilizador que finalmente, entonces comenzó y dijimos, habiendo trabajado ya mucho rato juntos en varias de estas comunidades y estos espacios, dijimos, chuta, nos resuena este dolor. ¿Cómo nosotros, desde la experiencia empresarial mía, era de él, podíamos ir a ayudar? Y es que nos movía el propósito de la sostenibilidad, Correcto. que tiene que ver con el largo plazo. ¿Cómo ayudábamos a estos 2 dolores? ¿Y cuáles eran estos 2 dolores? Un dolor era cuando nosotros le íbamos a preguntar a la empresa, viviéndolo yo, empresa mediana en crecimiento,
es que le preguntábamos si tenía estrategia, no había. Cuando le preguntábamos qué trabajaban en gobierno corporativo, es que me están escuchando, háganse la pregunta. ¿Qué entienden por gobierno corporativo? No. La gente me decía, no, yo no tengo directorio. Y yo le decía, pero si yo no te pregunté si tenías directorio, yo te pregunté por tu gobierno corporativo. Claro. Gobierno corporativo son los sistemas y procesos y órganos que permiten ayudar a una toma de decisiones. Acuérdense lo que estamos diciendo, de espacio para subirse al balcón, diversidad en la mesa para que haya amplitud de perspectiva, para que las decisiones sean las mejores, a largo plazo, no a corto, no si mañana cambiamos esto, no compramos qué. No, algo, una inversión mayor, para dónde vamos, cambio el modelo de negocio, nuevos clientes, diversificación de clientes, etc. Entonces, le hacíamos preguntas y decían, no, es que yo no tengo directorio. Y yo me agarro la cabeza, pero es que no están entendiendo nada de la sostenibilidad, están en un riesgo. Tú no necesitas un directorio. O no, yo tuve un directorio. Ya, que bueno, ¿y cómo te ha ido con el directorio? ¿Y tienes entonces una gobernanza? Sí, pero es que lo desarmé. Y de verdad, hoy día justo estaba en una conversación con otro país, y esto hemos conversado con Perú, con Colombia, con México, con Argentina, y es la verdad es que común. Las empresas medianas es el común. Y entonces te responden, no, que ya tuve directorio y lo tuve que hacer Y no me más. funcionó, claro. Y no me funcionó. Y entonces empezamos a hacer double click, ¿por qué no le funcionaba? Y habían 2 grandes errores, o 3 grandes errores. Un error es que la verdad que yo llegaba y decía, hoy me tengo que armar un directorio porque todo el mundo, o vino el sistema financiero, claro, y me dijo que tengo que tener un gobierno corporativo y un órgano del gobierno corporativo, el directorio. Entonces voy a tener que armar un directorio. ¿Y a quién salgo invitando? A ti, a ti, a ti. Porque los veo en el mismo carrete, los veo en el mismo lugar y los senté a la mesa. Oye, necesito un directorio para cumplir. Resulta que no había estrategia, no había orden y empiezo a sentar personas que no necesariamente me aportan. Yo creo como dueño de negocio que no me aportan. Claro. Ellos creen que están aportando. Pero la pregunta es, yo como dueño del negocio, ¿puse en la mesa un orden y una estructura de dónde yo quiero que me aporten? ¿O también esperaba que los otros hicieran magia y me dijeran la solución de la vida y dijeran, uy, se me ocurrió un nuevo negocio? O yo les presenté la estrategia y fuimos acompañando la estrategia y tomando mejores decisiones. Entonces ahí nos dábamos cuenta que también el dueño del negocio no estaba preparado, claro, para ordenar y estructurar a este grupo de personas que estaba sentado en la mesa. Y que además muchas veces no tenían no eran la brecha a la estrategia, no eran la perspectiva diversa. Claro. ¿Ya? Y entonces lo estresaban. ¿Qué pasó también? Empezamos a ver que estos directores eran muy buenos directores, porque tú abres un lugar de directores y abres entonces, el tal, y entonces siempre están como los más famosos, sí, claro, los más nombrados. Entonces yo vine a sentar a un super mega director. Resulta que yo soy una empresa en crecimiento, no soy una gran empresa. Y entonces siento un director que llega con un due diligence nuevo, una carpetita, y me dice, bueno, entonces como yo voy a tener que tomar decisiones y voy a tener que responder con mi patrimonio, entonces yo me voy a resguardar. Por favor, páseme el seguro de todo riesgo de director. ¿Qué? ¿Cómo? Por favor, ¿me pasan al fondo mi carpeta de onboarding? Claro. De llegada, de preparación. ¿Qué? ¿Qué es eso? El secretario de directorio. ¿Qué secretario? Entonces nos empezamos a dar cuenta que también venían directores muy bien formados o con mucha trayectoria, claro, y oficio de director, porque no es que uno puede estudiar de gobierno corporativo, pero no es un MBA, no es un título académico. Sí, claro. Son estudios que uno tiene que ir haciendo. Está de moda en Chile estudiar de director. Está de moda en el mundo. Está de moda en el mundo. Yo estudié en el IOD de Londres también, 125 años de historia. O sea, esto no es algo que venga de ahora, claro, esto es algo que siempre ha existido. Y todos quieren ser directores. Pero lo que pasa, ¿sabes por qué todos quieren ser directores? ¿Por qué? Porque nos estamos poniendo viejos. Es la verdad. Nos estamos poniendo viejos. Claro. No tú, no te estoy diciendo a ti, no yo sí, claramente. Tú me dijiste que eras joven. Regia. Pero de joven. El mundo se está poniendo viejo. Y entonces nos estamos poniendo viejos y está el mito de que cuando yo termino mi carrera corporativa, el siguiente paso obvio es que me contraten y me vayan a buscar para que yo sea director. De todos lados te van a ir a buscar para ser director. Y todos te van a ir a buscar para que seas director. Y eso ya no pasa, porque hay una sobredemanda de personas que estudian, que de nuevo, no voy nada, yo tengo un programa de formación, 11 al 15 de mayo, eso va a pasar en un video. Vamos a hacer un video. Va a pasar un video, 11 15 de mayo. Nosotros estamos formando consejeros. Pero eso es lo que te iba a decir. No es director. No necesariamente tengo que contratar un director. No. Entonces. Cuéntemelo todo. Cuando la empresa vimos yo que en el fondo... Yo quiero ese programa, entonces, pero es que no sé si tengo tiempo, porque no tengo un gobierno corporativo tan perfecto como... Entonces, lo que queremos ayudar a la empresa. Cuando nos dimos cuenta de esos dolores, dijimos, ¿cómo ayudamos a la empresa a decirle que menos es más y hay una ruta? Calma, que puedes llegar, pero hay que prepararse para llegar allá. No puedes tener un directorio
si es que no tienes una estrategia, si es que tú no estás preparado para establecer lo que quieres lograr con ese directorio, si es que no has elegido la mejor mesa para acompañar esa estrategia. Entonces, 2 pueblos para atrás, como decimos, vamos 2 pueblos para atrás y armemos un consejo. Llega un directorio el día de mañana, pero aprende que la gobernanza no es solamente el órgano, sino que son sistemas y procesos. ¿Y entonces, el consejo es más livianito? ¿El consejo es algo más liviano? Es más liviano. Entonces lo que creamos, y de nuevo poniendo método y orden, como ya vieron que me gusta, entonces armamos una herramienta de diagnóstico de gobernanza, de madurez. Entonces entramos con eso a la empresa en crecimiento. Entonces, ¿qué es una empresa en crecimiento? Una empresa que en el fondo ya tiene que tomar decisiones de dónde invierte, cómo crece, crezco me diluyendo, crezco en el fondo pidiendo apalancándome con el crédito, crezco yéndome a otro país, crezco en el fondo poniendo otras sucursales, etc. Entonces tengo que tomar decisiones de crecimiento porque ya llevo un par de años y tengo por lo menos más de 10 trabajadores más o menos. Es un diagnóstico. Es un diagnóstico. Creado por Consejo 360, que es un diagnóstico. Que hoy día está haciendo un proceso de auditoría. Estamos muy contentos porque ya esa herramienta está haciendo, hay un proceso de auditoría y certificación, un proceso con Grant Thornton, que es un partner estratégico nuestro, así que también le mandamos saludos a Grant Thornton, con que vamos a hacer muchas cosas durante el año, que es una organización auditora que está presente en muchos países, es de UK, de hecho también, entonces también nos ayuda a ir haciendo esto crecer. Y esta herramienta es la primera entrada, en el fondo, para poder decir cuál es tu ruta. Y ahí viene un poco de nuevo en la guatita de decir, como empresario, no quiero que me digas que tengo que hacerlo todo, porque en verdad no lo voy a poder hacer todo, pero sí dame un mapa y ordenémoslo. Entonces nosotros sacamos este gran framework gigante y le decimos, bueno, en un paso, esto, prioriza esto es lo que vemos en tu organización, estos son temas de gobierno corporativo, que tú hablaste, proceso. Ay, que no quiero dejar muchos procesos, sí, pero es que esta persona mañana se te va y no tenéis nada estructurado. Yo sé que proceso significa como poner rígido algunas cosas, pero es que si no hiciste el backup, estás frito. Tú nunca te vas a poner de vacaciones como dueño de negocio, o tu organización no va a poder ser vendida el día de mañana, porque van a ver que es dependiente del fundador. Entonces hacemos este roadmap, armamos este caminito en el fondo y empiezan a aparecer el lindo modelo de tener un consejo. Y este consejo preparamos al dueño del negocio para que entienda cómo funciona, armamos toda la estructura de un gobierno corporativo como si fuera un directorio, agenda, estructura de proceso, citada las reuniones, o sea, las mejores prácticas de un directorio, pero puestas como un consejo. Y aquí viene lo lindo, que con eso ayudamos a la sostenibilidad de la organización, que esa organización empieza a tomar decisiones, pero es escalable y es a la medida. Y la gente que está ahí se oye 6 meses, 12 meses. Mira, me cambió la estrategia, vino un financiero que era el que me empujaba, que yo no entendía nada, perfecto, pero ahora ya queremos ir a Perú. Oye, traigamos un consejero que nos pueda dar una mirada de Perú. Listo, vamos a buscar un consejero, entonces lo puedo ir cambiando. Los directorios, te calzas con el directorio, y si no te fue bien con ese directorio, tienes que tener un año. Bueno, tendrías que sacarlo, si no, pero cambiarlo. Y los consejeros, ustedes además le ayudan a buscar consejeros a las empresas. Claro, entonces con eso nosotros queremos ayudar a que las empresas sean más sostenibles, que tengan esta mirada a largo plazo, que entiendan que pueden tener una mesa diversa, flexible y de acuerdo a su estrategia. Volvemos al punto de la estrategia. Entonces yo termino, voy avanzando y voy cambiando. Entonces es mucho más dinámico, porque las empresas en crecimiento son más dinámicas. Y el mindset, el pensamiento de esta gente que no son directores, que no llegan con una estructura, es una mirada empresarial, de nuevo con el Digipass o el dolor de guata. Entonces lo que hacen es ayudar a la empresa a crecer, porque no toman decisiones. La decisión sigue estando en el dueño del negocio. Entonces, el dueño del negocio escucha mucho más abierto, porque no me va a venir Juanito que no conozco el directorio no me va a sacar y no me va a eliminar que yo soy el gerente general además, porque soy dueño, soy gerente general, me quería sacar. No, tranquilo, las decisiones siguen siendo tuyas. Pero tienes una mesa estructurada que trabaja con una estrategia, con un grupo diverso y que te va acompañando para desafiarte, para hacerte preguntas y ayudarte. ¿Para qué tipo de empresa ellos? Eso por eso en el fondo lo que estamos haciendo son todas las empresas en crecimiento, medianas, grandes. De facturaciones en dólares más o menos, porque esto es latinoamericano. Tú ya estás trabajando, dijiste que estabas hablando con Perú, con Colombia. Esto es una necesidad regional, completa. Claro, en Chile 98%, lo decíamos el otro día en la radio, 98% de las empresas son pymes. Y eso es la conversación que nos estamos viendo en todos los países. ¿Y por qué están teniendo deberían contratar todas las empresas? ¿Por qué las empresas todavía no han visto esto?
¿O sí están contratado todas las empresas y no tienes Las tiempo? empresas todavía lo que nosotros estamos viendo es que primero no conocen, en Chile no se conoce mucho el modelo consejo. Eso. En Perú, cuando veníamos con la Por conversación eso de se ahora llama en Ecuador, Consejo por eso se 360. llama Consejo 360. No es que ¿viste? tú le aconsejes a los En forma de dueños. 360 grados. No, es que formas un consejo Claro. de personas y tú das como un consejo hace service inicialmente porque O hace el on demand, diagnóstico ¿cómo se on llama? demand Sí. y después no porque es continuo, porque me imagino que tú cobras una cuota continua. Como 6 algo. meses, claro, como 6 meses, pero porque vamos con una estructura. Entonces, ¿por qué otra vez no lo vamos a dejar solo al dueño? Claro, Porque el dueño también tiene que aprender y prepararse. sí, claro. Y lo que más uno ve es que las empresas, por falta de tiempo, de ir No a tienen darse la tiempo. vuelta a la luna, Sí, claro, no tiene tiempo. no tienen tiempo, entonces se quedan en la operación, ni siquiera tienen reuniones Por eso, gerenciales. pero es consejo 360 hace service. Creas un service. consejo y te pagan una cuota Caminas por esa mensual. ruta. Tú vas caminando los primeros 6 meses, Exacto. los dejas con un consejo armado y sigues relacionado o ya los Estamos, dejas. no, estamos ahí con Continuamente. ellos acompañándolos. Ok, Y con los perfecto. consejeros, porque hay que seguir acompañando la estrategia. Y además encontraste un montón de brechas de cosas que pueden ser muy específicas. Claro. Y hay consejeros que pueden ser expertos en eso y nuevamente los vamos acompañando en estos procesos, porque en el fondo el consejo funciona de la mirada a la estrategia, pero en la operación encontraste algunas cositas que hay Sí, que claro. brillar, que son específicas, y nosotros poder darle empleo ahí de nuevo a consejeros que son expertos en eso. En algo. Uy, inteligencia artificial, Claro, o claro. en temas de cultura, que ya no son conversaciones tan de la estrategia, sino que son más tácticas y entonces también pueden ayudar. Entonces, lo que nos mueve ahí es que estas empresas puedan escalar su gobierno Perfecto. corporativo, que el día de mañana puedan ser más financiables, Claro. puedan ser vendibles, que puedan llegar a tener un directorio, pero nosotros queremos poner un mindset distinto antes, que es como un mentor evolucionado con mirada de gobierno corporativo. Claro, y no es como contratar un consultor, que eso es lo No, que no es un habitualmente consultor. hacen las empresas, contratan Es un esto, advisor. esto reemplaza eso y al final tiene O que que ver con el gobierno. complementa, o se Sí, pero yo complementa. creo que en la mirada de un empresario, siempre, y sobre todo de estos tamaños, uno siempre está pensando, al final es un asesor, trade-off. es muy caro, ¿qué es lo que me va a hacer? Pero lo que hace Consejo 360 es algo mucho más integral. Claro, porque es un gobierno corporativo. Y es un gobierno corporativo. Un consultor Claro. va y te hace la pega. Te Claro. hace un diagnóstico y te hace la pega y te lo deja. Aquí no Claro. es hacer la pega. Pero por tú la le es pones el cuadradito en el darle roadmap de consejo. hay que hacerlo, busca Sí. un consultor Te que acompaño. ejecute la pega. Claro. Claro, y tú lo acompañas. La acompaña. Pero lo más importante es tener gobierno corporativo, Sí, porque claro. es el que te abre la puerta y es el que te va a permitir seguir tomando tus mejores decisiones Sí, en claro. el tiempo. Ahora, el otro dolor, y que tiene que ver con lo que tú decías, es el tema de los directorios. Y esto no solamente pasa en Chile. Después tuvimos la ley de delito económico, que también Sí, ha claro. aumentado 200 Nadie quiere ser delitos. director. Ahora ya no, claro, que en un momento, uy, vamos a ser director, y y ahora ahora no. empezamos todo y para atrás. Ya no sé si quiero ser tanto, porque Sí, claro. en el fondo, cómo van a ser los riesgos que voy a tener. Bueno, eso también pasó de nuevo en esta mirada, esta vueltecita que nos hemos dado en Latinoamérica. También está pasando en que mucha gente, en el fondo, o hay muchas universidades, y se empezó a entender como, oye, vamos a hacer programas de formación en directores, y se empezaron a formar muchos directores. Claro. Y la gente todavía tiene el sueño de que si yo estudio, me emplean. Y yo, mi conversación siempre es, a nadie te Sí, aseguro claro. que cuando tú viniste a tu Claro. hijo en el jardín infantil, iba a ser un profesional. Cuando entraste después en kinder, tampoco. No, claro. Cuando pasó a primero medio, te dijeron que le iba a ir bien en la prueba de actitud. Cuando lo pusiste en el preuniversitario, asegúrame que saca 800 puntos. No, Ni siquiera no, sé no. cómo se mide la prueba de actitud ahora, pero asegúrame. No se llama prueba de 1000 puntos, no sé, asegúrame. O cuando después estudió en la universidad de pregrado, claro. asegúrame que va a poder pagar si no, no tendríamos el CAE. Asegúrame que vaya a poder pagar. Me prometieron que iba a pagar los audiovisuales que están acá con nosotros, ¿cierto? Oye, vamos a tener todos pega, los periodistas van a tener todos pega. Entonces, nadie te asegura nada. Y existe un mito, no sé por qué, que tú sales de tu carrera corporativa y juras que vas a estar en un directorio y que si te formas de director vas a encontrar mañana pega. No, claro. Mala noticia, no funciona así ni aquí ni en ninguna parte de los países que nosotros nos hemos dado la vuelta. Entonces, ¿hay que formarse? Sí. Cuando uno siempre debería estar formándose. Lifelong learning. Sí, claro. Siempre tiene que uno estar formándose, porque el día que yo no me actualizo, el día que yo no leo el diario, el día que yo no tengo conversaciones con personas distintas para poder nutrirme de información nueva, en el fondo nadie me va a llamar a nada, porque no tengo Sí, nada que claro. aportar a la mesa. Entonces sí, hay que formarse, pero de director no significa que vas a encontrar un trabajo. Y ahí viene el dolor. Yo, habiendo participado y liderado y armado programas para directores, dije, bueno, aquí hay un montón de gente. Claro. ¿Dónde se van? ¿Dónde se ponen? Y con una tasa, en el fondo, de vejez que va aumentando, que a los 60 años todavía te sacan de las empresas. Sí, claro.
y te jubilan y la empresa no se preparó, no te preparó, te dijo no, que te vaya súper bien y bueno, te pongo un outplacement. El outplacement dura 2 meses, 2 meses, claro. le revisan el currículo, la persona estuvo 20 años trabajando en la organización y nadie lo llama, po. Y llegan personas de mucho más edad Claro. de uno a decir, pucha, ayúdame a encontrar un lugar. Muy talentoso, además, con mucho conocimiento. Con mucho Tienen conocimiento. tienen las Redes. 3C, tienen las redes, tienen conocimiento, son gente honesta. Entonces, ¿cómo ayudamos a esta gente a que se emplee? Y ahí viene el hacernos cargo de esta recircularidad del talento, Perfecto. que viene con la inteligencia artificial, Claro. conectándolo con tu expertise, pero hoy día hay muchas otras cosas en el fondo que son estos talentos, conocimientos, No, y además comportamiento. que, claro, y es el consejo mucho más liviano que un directorio, entonces es más No rápido tienes- es mucho más rápido, puedes estar en muchos más de uno, Claro. porque no tienes votación. Obviamente, gano lo mismo, un consejero gana lo mismo que un director. Prácticamente yo te podría decir que puede así, porque está el mito también de que los directores ganan mucho. Mucho, Y no no, ganan. señores y señoras, tampoco es así. Yo sí, ¿sabes qué? Se me acabó el tiempo, porque... Otro capítulo para hablar No, de es ese que punto. vamos a tener que conversar de muchos más capítulos, obviamente, porque el rating de este programa va a ser muy alto, mucha enseñanza. Bueno, pero me mucho- pueden buscar por si me quieren hacer Eso, preguntas, si están por curiosos para saber, bueno, ¿cómo? ¿Dónde te Entonces, podemos buscar? Vamos Vamos a ponerlo igual abajo ahí en mi de los... LinkedIn, sí. mis redes sociales, el canal de YouTube, todos mis, Y en mis- consejo360.cl, y consejo360, ¿cierto? Que estamos haciendo eso en el fondo, este llamado a poder darle oportunidades al talento más senior, de poder que se formen en gobierno corporativo, en programas de consejero que estamos haciendo, vamos a hacer en Costa Rica, tenemos en Chile en mayo, así que ahí revisen nuestra página. Darle formación de mindset de consejero, herramientas de consejero para este tipo de empresas y que las empresas se atrevan a dar este pasito porque son beneficiosos financieramente de inversiones y le dan estabilidad y futuro a su organización el que puedan caminar, tener un gobierno corporativo y un consejo pudiendo darle empleo entonces a estos consejeros. Yo sí, te sabías Lindo de match. memoria todo, increíble, porque impresionante todo el discurso, Bueno, toda lo la hago con- enseñanza se y nota que compasión. lo hago con pasión, Es lo que ¿viste? te gusta, vos. ¿Qué sé? Eso. ¿Qué soy? Y a quien conozco. Que es el primer paso de Espacio Vacío. Muchas gracias a todos. Joyce nos dio una clase. Y este de verdad es un programa más tranquilo, si ustedes se dieron cuenta, porque con una sola invitada pudimos tener muchos consejos y muchas recomendaciones importantes, muchos tips. Nos faltó mucho por hablar. Lo vamos a seguir hablando con Joyce y la vamos a dejar invitada a unos siguientes programas. Así que muchas gracias a todos. Espacios Vacíos, oportunidades de tu vida. Sigamos dando vueltas por el universo. Chao.